Una noticia potente. Pues muy amablemente nos atiende el contralor Juan Carlos Gualdrón. Él es uno de los señalados posiblemente de una presunta responsabilidad en lo que se ha conocido como la desviación de los recursos para la paz. Miles de millones de pesos que iban para la paz terminaron en otros bolsillos. Los principales testigos de la manera de estos saqueos del peaje de las coimas son los alcaldes. Varios alcaldes dieron fe de este saqueo. Señor Contralor Gualdrón, gracias por atendernos. Muy buenos días. Pues buenos días para usted, Julio, y para todos los que nos escuchan. ¿Cómo están? Muy bien. Contralor, ¿por qué usted lo mencionan? ¿Qué tiene que ver usted con esto? A ver, Julio, yo creo que ahí lo fundamental del tema es, creo que hay que presentar un poco la línea de tiempo y en qué momento es que la Contraloría General comienza a actuar. Ahí habría que mencionar que la Contraloría empieza a actuar en el OCAD número 51, que es en el año 2020. Previo a ese OCAD número 51 se realizaron, para darle algunas cifras para que ustedes y los oyentes se ubiquen, del OCAD número 1 al 37 se aprobaron 1.5 billones de pesos. Después del OCAD 38 al 50 se aprobaron cerca de 2.3 billones de pesos, y justo en el año 2020, que es bien importante, cuando comienza a regir primero la ley 2056, que es la modificación, voy a tratar de ser lo más claro para dar claridad a los oyentes. Venía vigente la ley 1530 del año 2012, se modifica con la ley 2056, que es la ley de regalías, que modifica algunos requerimientos para la aprobación de los proyectos a través del OCAD-Paz, que fundamentalmente es un órgano colegiado, es como una junta directiva que aprueba los proyectos, en donde la Contraloría General no tiene ni voz ni voto. Pero además también en ese mismo año 2020 se expide el decreto 403, donde se determinan algunas normas de cambio del control fiscal. Fundamentalmente, lo que se ha venido mencionando del control fiscal es que comienza a haber un control preventivo y concomitante de la Contraloría General de la República, lo que obliga a los funcionarios de la Contraloría General de la República a conocer de primera mano los proyectos de cómo se están aprobando. Ahí es importante esa línea de tiempo, sumándole, por supuesto, a que la Contraloría General siempre tenía pronunciamientos posterior a la publicación de la lista de proyectos que iban a ser susceptibles de análisis, votación y aprobación por los miembros del OCAD. En ese momento es que la Contraloría comienza a hacer recomendaciones. Y si usted me permite, puedo mencionarle sustentado en qué la Contraloría comenzó a hacer ese tipo de recomendaciones. El 15 de diciembre del año 2020 se presentó un estudio sectorial en donde fundamentalmente se le estaba diciendo al órgano colegiado, por supuesto, al Departamento Nacional de Planeación y a la Alta Consejería para la Estabilización, tres cosas fundamentales. Uno, que había una alta concentración de proyectos que iban a ser susceptibles de votar por ellos y de aprobar por ellos en el sector transporte. Casi 2.1 billones de pesos, el 70% de esos recursos iban para el sector transporte. Dos, que le dice al Departamento Nacional de Planeación la necesidad de crear un equipo técnico de asistencia técnica para brindar asistencia a los municipios PEDET, pero además también dice que cerca del 33% de los 170 municipios PEDET, y ahí es importante mencionar, esos municipios PEDET no estaban recibiendo o no habían recibido hasta ese momento un solo peso aprobado por el órgano colegiado de decisión, que es el OCAD-Paz. Entonces yo creo fundamentalmente que es importante conocer esa línea de tiempo para todos los oyentes, para que fundamentalmente tengan la claridad que solo cuando en el OCAD 51 la Contraloría General de la República comienza a hacerle una veeduría, un control y una vigilancia fiscal, es que comenzamos a encontrar esas inconsistencias técnicas de lo que se venía aprobando en ese órgano colegial. Bueno, esta es la explicación técnica que ni más faltaba, usted tiene todo el derecho de hacerla y nosotros de no entenderla.
pero aquí la pregunta es muy clara. Mire, Contralor, lo del control previo, si quiere, lo discutimos, pero los alcaldes dicen otra cosa. Y los alcaldes dieron su nombre, y el nombre del alcalde Quirós. Por eso quiero comenzar con esa pregunta muy concreta. ¿Usted habló con alguno de los alcaldes? Julio, no hay una sola posibilidad de que un alcalde haya recibido una llamada mía donde le estaba exigiendo cualquier tipo de remuneración económica o cualquier tipo de presión. No, Contralor, yo no le pregunté eso. Le pregunté, ¿usted habló o no habló con los alcaldes? No hablé con ningún alcalde, Julio. ¿Usted no conoce al alcalde de La Paz? No conozco al alcalde de La Paz, no, señor. No sé llamó que el alcalde de La Paz, me he encontrado con el alcalde de La Paz cuando íbamos a las reuniones que se hacían en el DNP, nos saludábamos, alcalde, ¿cómo está? Pero de ahí en adelante no tuve una sola comunicación con ese alcalde. O sea, usted nunca llamó a un alcalde para discutir este tema. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Contralor, ¿usted acepta que es posible, ojo, yo no le estoy diciendo que usted acepta que es posible que efectivamente los recursos para la paz se hayan desviado y que hayan sido manoseados por estas coimas? Nosotros lo que estamos diciendo y es en los pronunciamientos de la Contraloría es que recomendábamos que se revisaran técnicamente cómo era que se estaban aprobando. Le puedo dar un ejemplo fundamental. La Contraloría, por ejemplo, dio recomendaciones sobre 89 proyectos por un valor cercano a 1.5 billones de pesos, de los cuales, aun cuando había esas recomendaciones de la Contraloría, en el OCAT, en esta junta directiva que le estoy mencionando, aprobaron 52 proyectos por más de 800 mil millones de pesos. Nosotros lo que estábamos diciendo era fundamentalmente, le voy a dar algunos ejemplos, 3 muy rápido. 1, se les estaba diciendo que había proyectos que estaban sustentados o planeados o elaborados con planes de desarrollo anteriores a los alcaldes que están en este momento, es decir, con planes de desarrollo anteriores al 2020, es decir, un alcalde estaba sustentando un proyecto con el plan de desarrollo de su antecesor, por ejemplo. Y otros temas, era lo que estamos diciendo, es, mire, la normatividad actual, es decir, la de la 2056 les exige a ustedes que aprueben con la normatividad actual, y habían proyectos que estaban sustentados en normatividades viejas, es decir, por ejemplo, normatividades del 2007. Eso era fundamentalmente lo que estábamos diciendo nosotros. ¿Para qué? Para que la plata no se gastara de una manera mal en adiciones que posiblemente no se iban a dar bien, señor. Contralor, usted ha dicho en esta entrevista varias veces que no había control previo. Estamos de acuerdo, ¿no? No, señor. No hay control previo. Entonces, ¿cómo se llama la recomendación? Porque proyecto que no llegaba con la aprobación de ustedes no se votaba. ¿La recomendación no es el control previo? No, señor. La Constitución y la ley le permite a la Contraloría hacer un control preventivo, no previo, preventivo y concomitante, que aprobaron en el Congreso, lo que le decía con por el eso. decreto 403. Bueno, entonces listo, cambiamos el nombre. Control preventivo, ese sí, control previo no. La diferencia, pues, imagínese. Pero vamos al preventivo. ¿Usted coincide en que proyecto que llegaba negado de la Contraloría no se votaba? No, Julio, le estoy contando que, mire, de 89 proyectos que nosotros dijimos que tenían recomendaciones, el mismo órgano colegiado votó aprobando 52 proyectos de esos. Eso quiere decir que definitivamente era una decisión que podía tomar las personas de esa junta directiva para aprobar o no el proyecto. O sea, Contralor, la información periodística de estos colegas de Valeria Santos y su equipo, en donde ella dice que ustedes apretaban a los alcaldes, ¿eso no es cierto? Eso es absolutamente falso. Nosotros no hacíamos eso, insisto. El ejemplo está perfectamente documentado ahí. De 89 que dijimos que tenían inconvenientes, votaron. Contralor, ¿nos escucha?
a revisar las bases de datos de cómo están esos proyectos y cómo votaron las personas en el órgano colegiado. Es decir, lo que usted nos quiere decir es que el problema no era en la Contraloría, que ni usted ni su colega, otro contralor que aparece en las denuncias, recibieron coimas o ejercieron presiones para que no se aprobaran estos proyectos, sino que todo está en el DNP, que las personas responsables de quizá recibir coimas están en el Departamento Nacional de Planeación, que según usted eran los que decidían, pese a que ustedes de pronto recomendaban a algunos aprobar o no aprobar. Justamente usted lo está diciendo, pese a las recomendaciones que nosotros estábamos haciendo. Por ejemplo, en el sector transporte hablamos de 178 proyectos de transporte que tenían esos inconvenientes. Es importante que ustedes y la audiencia conozcan que en cada uno de los ministerios la ley dice que tiene que tener un visto bueno sectorial. Allá hay unas personas que son los validadores y esas personas eran los que decían si podían ser susceptibles o no de votar en el local. E insisto, en el local había 3 votos que eran los que aprobaban. Y de nuevo, insisto, de 89 proyectos que nosotros mencionamos que tenían inconvenientes técnicos, 52 fueron votados de manera positiva por los miembros del local. Contralor, pero sigamos hablando del sector transporte. ¿Usted en algún momento habló o incluso presionó a la viceministra de Transporte para que devolviera proyectos que ya tenían el visto bueno del sector transporte en alguna ocasión? A ver, le comento, mire, el 9 de abril del 2021, la Contraloría, por supuesto, hace la advertencia sobre 178 proyectos que estaban viabilizados, como usted bien menciona, por 2.3 billones de pesos. Esos no estaban aprobados aún, es decir, estaban viabilizados para que fueran al órgano colegiado para la votación, porque insistimos, es el órgano colegiado el que toma la decisión final. ¿Qué se les dijo? Era importante que ajustaran los requerimientos expedidos por la nueva ley 2056 que les estaba mencionando en la primera parte que hablé del tecnicismo que comenzó a tener efecto en el 2020. Se puso en evidencia algunas inconsistencias encontradas en la revisión de esos proyectos, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que les venía diciendo, los planes de desarrollo antiguos y todo lo demás. El mismo Ministerio de Transporte solicitó una mesa de trabajo que se realizó en las instalaciones de la Contraloría General el 11 de mayo del 2021 con acompañamiento del DNP, por lo cual el Ministerio dio un alcance a esos pronunciamientos sectoriales ya emitidos, espero estar siendo claro en esa línea de tiempo, para dar cumplimiento a lo exigido en esa ley 2056, identificado gracias a las recomendaciones que estaba dando la Contraloría General. Sin embargo, acá es muy importante esto, sin embargo, pese a esas observaciones, de una mayor rigurosidad para que revisaran, 36 proyectos tenían la MGA, lo que les comentaba, con planes de desarrollo antiguos del cuatrienio anterior, 45 tenían especificaciones técnicas elaboradas de años anteriores, incluso del año 2007, y de esos mismos, volvemos a los 89 proyectos que nosotros advertimos, fueron votados 52 de manera positiva por el local. Es decir, hubo una mesa de trabajo solicitada por el mismo Ministerio de Transporte en la fecha que le estoy mencionando, 11 de mayo del 2021. Y puntualmente, ¿usted en algún momento le dijo a la viceministra que si seguían adelante con esa aprobación o con ese visto bueno a los proyectos, vendrían investigaciones de la Contraloría? Excúseme que solo se le cortó, solo le escuché la última parte, qué pena. Que si usted en algún momento, Contralor Gualdrón, le dijo a la viceministra de Transporte o le insinuó que si el ministerio continuaba con el visto bueno a esos proyectos, inmediatamente vendrían investigaciones de la Contraloría. No, bajo ninguna circunstancia. Lo que sí permite la ley es que en el control preventivo y concomitante se le hace las observaciones a los sujetos de control, en este caso el Ministerio de Transporte, y eso no es óbice a que después puedan existir algunas investigaciones como las que están sucediendo con relación a los proyectos. No estamos hablando directamente del Ministerio, pero sí. Oiga, si usted van a aprobar proyectos que tienen planes de desarrollo antiguos o que, por ejemplo, tienen precios del año 2017 para empezar un proyecto en el 2020, pues seguramente va a tener inconvenientes con esos proyectos y esos proyectos, por supuesto, van a ser susceptibles de investigación por la Contraloría General de la República. Pero no es una advertencia, porque la Contraloría General en ese momento no estaba haciendo ninguna advertencia, estaba haciendo observaciones que, insisto, el órgano colegiado podía tomar o no.
Contralor, ¿usted tiene algún tipo de relación con el secretario de Locat Paz, el señor Álvaro Ávila? De ser así, ¿cuál es esa relación? No, no tengo ninguna relación distinta a los encuentros laborales que teníamos cuando se hacían las reuniones en el DNP. Es conocido por todas las personas que asistían a Locat que uno se encontraba en la sala de reuniones del piso 9, si no estoy mal, si no recuerdo mal, en el DNP. Por ninguna fuera, relación distinta a esa. Por fuera de esas reuniones, por fuera de ese recinto, ¿usted alguna vez habló con el señor Álvaro Ávila? No, no hablé ninguna vez con el señor Álvaro Ávila, distinto a una vez que llegó la denuncia que llegó por parte del consejero Archila, en donde lo mencionaba a él y mencionaba a mí, y en donde se hizo la debida diligencia de copiar, de darle traslado más bien a la Fiscalía, a la Procuraduría e incluso a control interno de la Contraloría General de la República, en donde se están surtiendo y donde se surtieron todos los trámites relacionados con eso. Contralor, usted sigue en esta entidad y ya vemos investigación viene, investigación va, que el uno sí tuvo la culpa, que le cerraron la investigación. Yo sí quisiera saber, y usted que está ahí adentro de la Contraloría, que le diga a las personas si finalmente este tipo de proyectos sí se van a desarrollar, por lo menos algún tipo de porcentaje, o definitivamente ya esta plata se va a quedar en el olvido. Perdóneme que al final se le cortó la señal mía, no está muy bien. Que definitivamente, ¿qué? Perdón. Si definitivamente estos proyectos sí se van a hacer o esa plata va a quedar en el olvido, la gente no va a tener este tipo de proyectos. Mire, lo que hemos encontrado definitivamente es que se hizo los traslados a la Procuraduría y a la Fiscalía, pero también le quiero contar una cosa. Nosotros hemos revisado cómo se han venido dando los desarrollos de estos proyectos que fueron aprobados, y en los desarrollos de los proyectos que fueron aprobados, de toda esa plata que se está diciendo, han sido aprobados cerca de los billones que se están mencionando, los 4.5 billones de pesos, 6 billones de pesos, perdón, se han hecho giros. No, lo perdimos. ¿Giros por cuánto? Sí, se cayó. A ver, recuperemos esa cifra que nos iba a dar. No, aquí vamos a estar ante el ping pong, ¿no? Porque entonces de la Contraloría iremos a planeación. De planeación iremos a la oficina del doctor Archila. El tema del director de regalías también, lo del señor Álvaro Ávila, por lo que pregunta Lucas. El señor Pollo, Lucas, él no habla, ¿no? No, que él por ahora no hablará a medios de comunicación por tratarse de un tema que las autoridades están investigando. Correcto. Contralor, se nos cortó cuando usted nos iba a decir la proporción de lo que se ha efectivamente ejecutado. ¿De cuántos billones, cuánto se ha ejecutado? A ver, lo que pasa es que, digamos, acá es importante y voy a tratar de ser lo más claro, se han aprobado cerca de 7.7 billones de pesos de todo ese OCAT, pero de todo ese OCAT Paz. Por eso era que yo en el comienzo de pronto técnicamente compliqué. Del 1 al 37 se aprobaron 1.5 billones, del 38 al 50 2.3 y 4.5 del 51 al 56. De toda esa aprobación han existido giros por cerca de 2 billones de pesos a esos ejecutores que están allá en la región. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien, digamos, hay compromisos, hay contratos por todos esos 7.7 billones de pesos, giros reales, o sea, es decir, plata que haya salido del erario público, hay cerca de 2 billones de pesos que están llegando allá a la región y que, por supuesto, están siendo sujetos de vigilancia de la Contraloría y de las autoridades nacionales. Contralor, Germán Vargas Lleras hace una pregunta y yo, en medio de mi ignorancia, se la quiero trasladar a usted. Él dice, ¿desde cuándo Planeación Nacional se convirtió en un ente ejecutor y hoy está vinculado a semejante escándalo, el de la plata para la paz? Yo le pregunto a usted, Contralor, ¿ustedes investigan a Planeación o eso no les corresponde? A ver, nosotros a Planeación Nacional es un sujeto de control de la Contraloría General de la República que, por supuesto, en todas sus actuaciones, no solo en este OCAT, sino también en todos los demás OCAT y en temas otros administrativos, por supuesto, es un sujeto de control. Nosotros
todas las recomendaciones las dirigíamos directamente a la Secretaría Técnica de LOCATPAS, que la tenía el Departamento Nacional de Planeación. En definitiva, sí, es un sujeto de control de la Contraloría General de la República que no sale del ámbito de la Contraloría. ¿Sí? Entonces tenga usted la gentileza de informarnos si en esas investigaciones, con estas alarmas encendidas, les creó alguna sospecha algún funcionario o alguna dependencia de Planeación Nacional, porque Planeación estaba ejecutando. Entonces, al estar ejecutando plata de los colombianos, la Contraloría tiene que vigilar. ¿Ustedes en lo que averiguaron, o es que no investigaron nada de la función de Planeación, observaron alguna posible irregularidad? Nosotros desde la Contraloría General de la República, lo primero que le quiero contar, Julio, y a todos los oyentes, en el momento que recibimos las denuncias, hicimos los traslados, pero además interpusimos una denuncia penal al respecto que está en la Fiscalía, no sé yo en qué punto está en la Fiscalía, sobre las denuncias que están llegando y en donde mencionaban, por supuesto, al DNP. Pero nosotros fíjese, Contralor, que ahí tenemos el problemita. Todos mandan, el propio doctor Archila, mandan todo lo que les llega, se lo mandan a la Fiscalía o a la Procuraduría. Pero siendo función de la Contraloría investigar o estar fiscalizando Planeación Nacional, usted lo que nos está diciendo es que ustedes no hicieron una sola investigación a Planeación. No, sí señor, quizá me expliqué mal. Nosotros, por ejemplo, ¿qué hemos encontrado? Tenemos más de 9 alcaldes que están vinculados a procesos de responsabilidad fiscal relacionados con eso, en donde también hablan de funcionarios que incluso desde el DNP estaban viabilizando esos proyectos, dándole el check a los proyectos que aún la Contraloría decía que tenían problemas de planeación. Sí, efectivamente se hicieron y sí están en procesos de responsabilidad fiscal, porque esa es la responsabilidad de la Contraloría, revisar todos y cada uno de los proyectos. Si bien se hacía la recomendación de lo macro, de lo grande, del procedimiento grande de LOCAT, también se hace por cada uno de los proyectos. Ni más faltaba que la Contraloría no haga las investigaciones de los sujetos de control sobre lo cual está investigado. A esa respuesta, sí, definitivamente sí se han hecho. Y usted ha visto cómo en los medios se ha hablado de los temas de 67 mil millones de pesos que hay en los paneles solares que se han investigado, en donde no solo se mencionan a contratistas, sino también a alcaldes, sino también a otros funcionarios que pudieron haber cometido errores en su función constitucional como funcionarios públicos. Sí, la Contraloría ha hecho esas denuncias y ha hecho su trabajo ligado a la ley. Señor Contralor, es que cada vez que sucede una denuncia, en los medios quedamos al final un poco perdidos, ¿no? Porque eso hace un recorrido la bola por toda la mesa y entonces al final no llega a ninguna parte la bola. Usted entonces lo que nos está diciendo es que aquí no ha pasado nada y que esos testimonios de los alcaldes contra usted y su colega Quirós no están fundamentados porque usted no ha hablado con ningún alcalde. Es decir, unos periodistas una mañana se levantan y se inventan toda esta investigación. Julio, escúchame que de nuevo se pierde la señal, no sé por qué, qué pena con usted. Sí, es que estamos con problemas con su teléfono, o no sé si somos nosotros. Le pregunto si unos periodistas se levantan una mañana y le entregan a sus lectores una información en el sentido de que hay una plata que va para La Paz que se perdió, y ellos lo sustentan en unas investigaciones que hicieron, pero además en el testimonio de más de 25 alcaldes que confirman que ustedes, su contralor colega Quirós, y usted, contralor Waldrón, llamaban a los alcaldes y tenían ustedes que hacer las aprobaciones de lo que usted llama control preventivo. Esa denuncia, señor contralor, que han hecho estos colegas, ¿no tiene ningún sustento? A ver, lo primero que hay que decir, Julio, es que somos absolutamente respetuosos de la función investigativa que tienen los medios de comunicación. Lo que sí le quiero decir es que nosotros hemos invitado
la misma Contraloría ha invitado que los alcaldes pongan las denuncias específicas al respecto. ¿Por qué? Porque no hay una sola posibilidad, como se lo respondí, que haya una sola forma en donde digan que se le hizo presión a los alcaldes al respecto de la aprobación de los proyectos, porque le insisto, la Contraloría General de la República no tiene ni voz ni voto en el OCAD Paz. Creo que la demostración perfecta es lo que le he insistido. De 89 proyectos que dijimos que tenían, que recomendamos porque tenían dificultades en su sustentación, el mismo órgano colegiado aprobó 52 proyectos. Eso quiere decir que la Contraloría estaba haciendo su trabajo y aún así tomaron la decisión de votar autónomamente. Lo que nosotros estamos diciendo también estamos diciendo que hay imprecisión en lo que le estoy diciendo. Están hablando de 500 mil millones de pesos, cuando hoy le estoy comentando a usted que hay giros por 2 billones de pesos de esos proyectos de los 7.7 que están aprobados. Ese es el fundamento de lo que estamos queriendo decir. Y le insisto, hay unas denuncias de cartelización de unos paneles, hay unas tareas que la Contraloría General de la República ha venido ejerciendo, ligados y apegados absolutamente a la ley, que es lo que les estamos diciendo. No estamos diciendo que no está pasando nada, por supuesto que sí está pasando demasiado, y por eso hemos estado prestos a entregar toda la información que, como bien se lo estoy diciendo, arrancó hace más de 1 año y medio este tipo de comunicaciones que ustedes tienen y los medios de comunicación han conocido bastante bien, que desde hace 1 año y medio la Contraloría viene ejerciendo su función constitucional de revisar la plata de esos proyectos. Sí, señor Gualdrón, yo le quiero hacer la siguiente pregunta. Usted está en la aspiración para Contralor General de la República y está en medio de semejante debate. Y usted tiene el derecho a la defensa, lo está haciendo acá públicamente y ante las instancias que correspondan. Pero ¿no le parece que su aspiración, en medio de una figuración como la suya, en un escándalo como este, se debería retirar? A ver, yo creo fundamentalmente sí, efectivamente yo estoy en el listado de 10 personas que pueden llegar a ostentar ser Contralor General de la República. Y además, por supuesto, creo que estos ataques son fundamentalmente porque estamos golpeando y estamos diciendo que se está haciendo, que se están destinando los recursos de la paz de una manera que no es la más adecuada. Por eso nuestras investigaciones vienen desde hace 1 año y medio, y creo que es fundamental volver a la línea de tiempo que le estoy diciendo. A nosotros nos están, en el momento que nosotros desde el año 2020, cuando ya existía la ley 2056, pero